Madrid, supermercado del barrio Chamberí, 11, 45H. Claudia tenía 26 años, el cabello recogido en un moño desordenado y las manos frías de tanto contar monedas. Había ido al súper con un billete de 10 euros, pensando solo en comprar arroz, pan y algo de fruta. Iba rápido como siempre. El tiempo para ella era un lujo. Frente a la caja 3, un anciano de más de 70 años discutía en voz baja con la cajera. Tenía la mirada baja, una bolsa de arroz, un cartón de leche y una lata de sardinas sobre la banda. Sus dedos temblaban al sacar algunas monedas. «No le alcanza», señor, le dijo la cajera con tono neutro. «Faltan 3 euros». El silencio que siguió fue incómodo. Claudia lo sintió como un golpe. Todos detrás miraban, pero nadie decía nada. El viejo asintió despacio, resignado, y comenzó a retirar la leche con una lentitud que dolía. «Yo lo cubro», dijo Claudia de pronto. La cajera levantó la ceja. El anciano la miró, confundido. «¿Perdón?» «Que lo pago yo. Todo. Métalo en la misma cuenta». El viejo intentó negarse, pero Claudia insistió. No lo hizo por heroísmo. Solo no soportaba ver esa escena. Su abuela solía esconder comida para que sus nietos comieran primero. Pagó, tomó su bolsa y le dio la del anciano. Este la miró, con los ojos húmedos. «Gracias, hija. No sé cómo devolverte esto». «No tiene que devolver nada, de verdad». Claudia se fue antes de que él siguiera hablando. Tenía que volver a casa, cambiarse de ropa y salir al trabajo. Ni pensó más en eso. Pero esa tarde, justo cuando caía el sol y los ruidos del vecindario comenzaban a calmarse, su perro empezó a ladrar sin parar. Claudia se asomó por la ventana. 3 camionetas negras se habían detenido frente a su edificio. El motor de una seguía encendido. Nadie bajaba, nadie tocaba el claxon. Solo estaban allí. Y la calle, de pronto, se sentía demasiado silenciosa. Claudia retrocedió lentamente, cerrando la cortina con manos temblorosas. El perro seguía ladrando, nervioso. Su respiración se aceleró sin razón aparente. Miró el reloj. 19, 2H. Aún no anochecía del todo, pero la luz tenía ese tono raro, gris, como cuando algo malo está a punto de pasar. Volvió a la ventana y apartó la tela a apenas unos milímetros. Las camionetas negras seguían allí, lustradas, imponentes, con los vidrios oscuros como ojos sin alma. No llevaban logos, no hacían ruido, solo esperaban. Claudia tragó saliva, su corazón latía fuerte. Pensó en llamar a la policía, pero ¿qué diría? ¿Que hay vehículos estacionados afuera? ¿Y si eran del gobierno? ¿O de alguna empresa privada? ¿Y si no era nada? Encendió la televisión para distraerse, pero el volumen se sintió demasiado alto. Lo bajó, apagó, se sentó en el borde del sofá. Entonces sonó el timbre. Un solo tono. Seco, directo. El perro corrió a la puerta y rasguñó la madera, furioso. Claudia se quedó inmóvil. En su mente repasó las últimas horas. No había hecho nada raro. No se había metido con nadie. ¿O sí? Caminó hasta la puerta, despacio. Miró por la mirilla. 3 hombres trajeados. Ninguno hablaba. Uno sostenía una carpeta. Otro llevaba algo parecido a un maletín. El tercero tenía las manos cruzadas, sereno. El del maletín levantó la vista y la miró directo, como si supiera que estaba allí. Claudia dio un paso atrás, con el corazón en la garganta. «¿Claudia Herrera?», preguntó una voz grave desde el otro lado de la puerta. Ella no respondió. «Necesitamos hablar con usted. Es sobre lo que ocurrió esta mañana». Claudia sintió un frío recorrerle la espalda. La compra del anciano. ¿Qué tenía que ver eso con todo esto? Se acercó otra vez, respirando hondo. No abrió. «¿Quiénes son?», preguntó. «Amigos del señor al que ayudó. Le prometió que no debía devolverle nada, pero él no está de acuerdo». Claudia frunció el ceño, confundida. Su voz salió más firme de lo que esperaba. «No entiendo. ¿Qué quieren?». «Cumplir una promesa», respondió el hombre, y luego guardó silencio. La tensión se hizo espesa como niebla, y lo peor era que no parecía una amenaza, parecía algo mucho más extraño. Claudia no abrió la puerta. En vez de eso, retrocedió hasta el pasillo, el corazón golpeándole el pecho. Los 3 hombres seguían allí, inmóviles.
el del maletín, el de la carpeta, el que no hablaba. El perro ladraba con más fuerza, pero ellos ni se inmutaban. Pasaron casi 3 minutos en silencio. Luego, el de la carpeta habló. El señor Soria nos pidió que viniéramos. Él no puede hacerlo personalmente, pero dejó instrucciones muy claras. Claudia entrecerró los ojos. ¿Soria? El hombre del supermercado. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué clase de instrucciones? El hombre sonrió apenas, como si estuviera esperando esa pregunta. No puedo decírselo hasta que nos permita entrar. Claudia miró hacia la cocina. El cuchillo más cercano estaba en el fregadero. Dudó, pensó en llamar a alguien, pero no tenía a quién. Sus padres vivían lejos, no tenía pareja. Los vecinos eran desconocidos. Respiró hondo. Déjenlo en la puerta, lo que sea que traigan. El del maletín dio un paso adelante, pero el de la carpeta lo detuvo con un gesto leve. No es algo que se pueda dejar. Debe verlo y firmar. Esa palabra firmar le hizo sonar una alarma dentro. ¿Firmar qué? Una transferencia, dijo el del maletín, por primera vez. Una donación, una propiedad, algo que le pertenece ahora. Claudia sintió que la realidad se torcía. ¿Una propiedad? La voluntad del señor Soria, añadió el otro. Él no cree en deudas, cree en gestos. Dijo que usted le devolvió algo que no sentía desde hacía años, dignidad. El mundo pareció detenerse un instante. Claudia no respondió. Solo se quedó de pie, como si su cuerpo no le perteneciera. Por favor, señora Herrera, no es una trampa. Solo abra y escuche. El perro dejó de ladrar. Ese silencio fue lo que la hizo decidirse. Con manos trémulas, giró la cerradura. La puerta se abrió lentamente. Y al otro lado, el mundo de Claudia estaba a punto de cambiar por completo. Los 3 hombres entraron sin prisa, con pasos controlados, como si ya supieran dónde estaban las cosas. Ninguno tocó nada, ninguno desvió la vista. Claudia los observó con cautela desde el umbral, mientras el perro, curioso pero en silencio, se sentaba junto al sofá. El del maletín se ubicó en la mesa del comedor. Abrió el broche con un clic seco y colocó sobre la superficie una carpeta negra con el nombre de Claudia impreso en dorado. Aquí está todo, dijo. Claudia no se movió. ¿Todo qué? El señor Soria la nombró heredera de su propiedad personal. No tiene descendencia directa, ni esposa, ni hermanos vivos. Ha decidido dejarle todo a usted, explicó el hombre de la carpeta, mientras abría y giraba los documentos con una fluidez profesional. Esto incluye una casa en Segovia, cuentas bancarias activas, una colección de arte y una fundación que él fundó hace más de 20 años. Claudia parpadeó, atónita. Esto tiene que ser una broma. El hombre que no había hablado sacó de su bolsillo una pequeña cajita de madera y la colocó frente a ella. La abrió. Dentro, una carta escrita a mano. Claudia la tomó con manos temblorosas. Reconoció la letra de inmediato. El anciano del supermercado. Para ti, hija mía en humanidad, decía al inicio. Leyó en silencio mientras el reloj marcaba los segundos como gotas cayendo al vacío. Lo que hiciste fue pequeño en valor, pero gigante en significado. Me hiciste recordar que todavía existe la bondad sin condiciones. En mis últimos días he decidido dejar mi legado en manos de alguien que no tiene precio, porque no espera recompensa. Usa esto para hacer lo que hiciste por mí, con otros. Claudia se llevó la mano a la boca. ¿Está? Preguntó sin poder terminar la frase. El del maletín bajó la mirada. Falleció esta mañana, horas después de encontrarse con usted. Dejó todo preparado y pidió que no se lo informáramos hasta ahora. Quería que el gesto fuera suyo, sin saber lo que vendría. Claudia sintió que algo dentro de ella se rompía. Una simple bolsa de arroz, una leche, una lata de sardinas, y ahora esto. Se sentó, en silencio, con la carta aún temblando en sus manos. Los 3 hombres esperaban sin hablar, como si supieran que ese momento no se interrumpe. Y en el aire quedó flotando algo más fuerte que el dinero, más profundo que la sorpresa. La sensación de haber sido vista, elegida, transformada. Claudia tardó en encontrar palabras. Aún sostenía la carta, con los dedos apretados en los bordes, como si pudiera desvanecerse si la soltaba. La casa seguía en completo silencio.
apenas roto por el leve zumbido del refrigerador y la respiración del perro, que, inexplicablemente, ahora dormitaba tranquilo. No entiendo por qué yo, murmuró finalmente. Solo pagué su compra. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Fue nada. El hombre de la carpeta la miró directo a los ojos. Para usted fue nada. Para él fue todo. La frase se quedó flotando como una sentencia. El del maletín colocó frente a ella una pluma plateada. Luego sacó un sobresellado. Aquí están los documentos que necesita firmar para que la transferencia de bienes se realice oficialmente. Podemos llevarlos a notaría mañana. Hoy solo necesitamos su consentimiento. Y si digo que no, el señor Soria dejó una cláusula. Si usted rechaza, todo se donará a una organización benéfica que él mismo designó. Pero aún así, quería que supiera que había sido considerada primero, que su gesto no pasó desapercibido. Claudia tragó saliva. Miró a su alrededor. Su casa pequeña, los muebles viejos heredados de su abuela, la estufa que a veces fallaba, el techo que crujía cuando llovía. No tenía nada. Pero siempre había hecho lo posible por compartir lo poco que tenía. Tomó la carta otra vez y la leyó por segunda vez. Ahora no solo leía palabras, leía la historia de un hombre que se había ido del mundo con una deuda emocional, saldada por un gesto cotidiano. ¿Qué clase de persona hace algo así?, preguntó en voz baja, casi para sí misma. Alguien que pasó demasiados años esperando que alguien lo viera, dijo el hombre que no hablaba, con voz grave y calmada. El peso de esa frase la golpeó. Se levantó, caminó hasta la ventana y vio que las 3 camionetas negras seguían allí. Por primera vez, no le daban miedo. Ya no eran un símbolo de amenaza, sino de cambio. ¿Y si acepto?, preguntó sin girarse. Entonces su vida cambia hoy. Claudia respiró hondo. Y mientras el sol comenzaba a filtrarse entre las cortinas, supo que ya no era la misma. Al día siguiente, Claudia firmó los documentos en la notaría del centro. El aire olía a papel viejo y a café recalentado. Había un silencio peculiar, como si incluso los relojes dejaran de marcar el tiempo para presenciar lo que ocurría. Con cada firma, sentía que algo invisible en su pecho se aflojaba, o quizás era el peso de una vida entera, luchando con poco y para todos, sin imaginar que ese poco tenía tanto valor. Cuando terminó, el hombre de la carpeta le estrechó la mano con formalidad y le dijo: «Bienvenida a su nueva vida, señorita Claudia». Ella no supo si reír, llorar o salir corriendo. Así que hizo lo único que podía. Asintió con la cabeza y salió caminando, sintiendo los ojos de medio despacho puestos sobre ella. Horas después, regresó a casa, pero su casa ya no era la misma, porque frente a la acera, 3 camionetas negras aguardaban otra vez. Esta vez no con hombres trajeados, sino con operarios, arquitectos, electricistas. Uno de ellos, con una tabla en la mano, se acercó. «¿Usted es Claudia Torres? Venimos a iniciar la remodelación. Esta es la lista de especificaciones que dejó el señor Soria antes de fallecer. Todo esto es parte del paquete que le dejó. Restauración de vivienda, gastos cubiertos por 5 años y un fideicomiso mensual. Ah, y hay un perro a su nombre también». ¿Perro? Sí, lo rescató hace años. Lo tenía en su finca. Le dejó su custodia. Se llama Ciro. Ya está en camino. Claudia sintió una risa seca escapársele. ¿Y también tengo que cuidar de un perro ahora? El hombre sonrió. Solo si quiere. Pero él tiene una carta también. Horas después, sentada en su antiguo sillón, Claudia abrió el sobre con el nombre Ciro en letra temblorosa. Dentro, una foto, un labrador de mirada triste, acostado junto a los pies del anciano en una mecedora. Al reverso, una frase escrita a mano: «Él también me salvó cuando nadie lo notaba. Me gustaría que lo salvara una vez más». Claudia dejó caer la cabeza sobre el respaldo, cerró los ojos y se permitió, por primera vez en años, llorar en silencio. Ya no por cansancio, ni por hambre, ni por frustración. Lloró por todo lo que no sabía que merecía y que de pronto, como una ola, la había alcanzado sin avisar. La puerta sonó, y del otro lado,
Un leve ladrido. Claudia abrió la puerta sin pensarlo 2 veces. Allí estaba Ciro, un labrador viejo, de pelaje grisáceo, con la lengua afuera y los ojos cargados de una ternura indescriptible. No se abalanzó, no ladró, solo la miró, como si ya la conociera, como si supiera exactamente a quién iba a pertenecer desde el principio. Ella se arrodilló, estiró la mano y el perro apoyó su cabeza en su palma. Fue un gesto silencioso, lleno de una calma extraña. El mundo, por un instante, dejó de moverse. Esa noche durmieron juntos, en el colchón que aún no habían reemplazado. Claudia despertó varias veces, pensando que todo era un sueño. Pero allí estaba Ciro, respirando despacio junto a ella, como un guardián de promesas antiguas. Los días siguientes fueron como un paréntesis en su vida. Gente entrando y saliendo, martillos, planos, cambios. El viejo departamento fue transformándose, y con él, también ella. No porque ahora tuviera cosas nuevas, sino porque por fin podía respirar sin sentir que debía algo a todos. Un día, mientras hojeaba los papeles del fideicomiso, encontró algo que no recordaba haber leído. Una cláusula subrayada. Los fondos podrán ser usados libremente, pero con la sugerencia no obligación de apoyar a otros, como fue apoyada usted. La frase quedó, rondándole la cabeza toda la noche. Pensó en su madre, en las noches de pan con agua y azúcar. Pensó en su hermano menor, que trabajaba doble turno en otra ciudad. Pensó en la señora que pedía comida en la esquina del mercado y que todos evitaban. Pensó en que a veces la gratitud necesita un puente para volverse acción. Al día siguiente, pidió una reunión con el administrador del fideicomiso. Habló poco, escuchó más, tomó notas y al terminar dijo, «Quiero destinar una parte a algo nuevo. No sé cómo llamarlo aún, pero sé cómo debe empezar, con un desayuno caliente para quien no tenga qué comer». El hombre sonrió y anotó. «¿Le parece bien, Proyecto Ciro?» Claudia tragó saliva, acarició al perro, que dormía a sus pies, y asintió. «Perfecto». Ese fue el inicio, pero no era el final. Los meses pasaron. Proyecto Ciro creció más rápido de lo que Claudia imaginó. Lo que comenzó con una mesa y una cafetera prestada en una plaza del barrio, terminó convirtiéndose en una red de voluntarios, comedores móviles y asistencia directa a personas mayores abandonadas. Cada desayuno servía más que pan y café, servía dignidad. Claudia nunca dio entrevistas. Prefería quedarse detrás, sirviendo platos o escribiendo nombres con marcador sobre vasos de unicel, pero en silencio, sin quererlo, se convirtió en una figura querida. Una mujer con una historia que nadie conocía del todo, y un perro que parecía sentir cada emoción humana con más intensidad que cualquier persona. Una mañana de invierno, Ciro no se levantó. Estaba recostado junto a la estufa, con los ojos cerrados y el cuerpo en calma. Claudia lo llamó, lo acarició, lo esperó, pero no despertó. El veterinario dijo que fue pacífico, que, simplemente, su corazón decidió detenerse, que ya había cumplido su misión. Claudia no lloró en ese momento. Caminó hasta la cocina, preparó café para todos como siempre y repartió los panes con la misma sonrisa. Pero al regresar a casa, sola, dejó que el dolor saliera, como un río contenido durante demasiado tiempo. El día que enterraron a Ciro, fue la primera vez que todo el barrio se reunió sin que nadie les dijera nada. Algunos llevaron flores, otros dibujos de niños con perros grandes y felices. Una anciana colocó un cartel junto a la tumba que decía, «Gracias por cuidarla cuando nadie más lo hizo». Claudia no volvió a ser la misma. Era más firme, más silenciosa, pero también más luminosa. Una noche, al revisar su viejo celular, encontró el mensaje de voz que había recibido ese día en el supermercado, el del anciano. Lo escuchó de nuevo, como si fuera la primera vez. «Gracias, señorita. Usted no me ayudó a mí, ayudó a mi perro. Él era mi todo. Y usted lo salvó sin saberlo». Claudia cerró los ojos y sonrió. A veces, la vida se dobla en el momento más inesperado. A veces, basta con un gesto pequeño para cambiar todo. Ella solo pagó una compra. Y el universo, en respuesta, le devolvió una misión. Si has llegado hasta aquí, gracias. Eso ya dice mucho.
Si este video te gustó o te hizo reflexionar, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene. Y si de verdad quieres apoyar este contenido, compártelo en todas tus redes y mándaselo a ese amigo o familiar que sabes que lo necesita y le puede gustar estas historias. Nos vemos en el próximo video.